9:51 de la mañana, pues efectivamente están con nosotros la cientista Cynthia Sambor y el economista Bruno Seminario para darnos alguna idea de este volumen, de este esfuerzo, de este trabajo, que es entre utopía y academismo en realidad. ¿Cómo será el Perú en 50 años? Y que ese dato que no tenía, pero que ahora Cynthia nos lo mencionaba, y que en realidad es el equivalente a la conmemoración de los 50 años de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo será el Perú en 50 años? Y es evidente que vamos a estar ante una polémica y qué útil que sea así, porque no es un ejercicio solamente de imaginación, sino de verismo. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros. A ver, Cynthia, nos da una explicación, porque además otra cosa que también ha sido una novedad, ha figurado 3 personalidades, pero en realidad son 25 investigadores. Así es, los 3 somos los editores nomás de esta obra. La idea era celebrar el aniversario de nuestra universidad y nuestro centro de investigación, canalizando el esfuerzo de la mayor parte de nuestros investigadores a pensar juntos el país en 50 años. Entonces hay un marco macro con proyecciones económicas y demográficas, etcétera, y de cada área de educación, de salud, de macro, de micro, hemos tratado de reflexionar sobre el país a largo plazo, ¿no? Como para celebrar nuestros 50 años. Ya, pero aparte de eso, ¿por qué 50? ¿Por qué no 20, 30, 10? En realidad, como todos sabemos, las urgencias son aquí diarias y semanales, ¿no es cierto? Se reclama pues salir del corto plazo, pero 50 años ya es parece pues demasiado tiempo, no sé. No sé, nos hemos elegido esto. ¿Qué dice Bruno? ¿No? En realidad, 50 años tiene una serie de ventajas. La gente normalmente cuando realiza proyecciones está muy centrada en la coyuntura económica. Si uno proyecta 50 años, los fuerza a pensar el Perú en términos diferentes, porque obviamente no pueden extrapolar lo que ha ocurrido en los próximos 5 años, de los próximos 10 años, sino que tienen que considerar efectivamente los aspectos de largo plazo que normalmente no son discutidos. Ya, esa es la ventaja del ejercicio. Ya, y te fuerza más o menos a tratar de imaginar los cambios en la estructura que ahora económica, pero que hoy día parecen sumamente lejanos, pero que no son tan lejanos, en realidad van a comenzar a operar con fuerza una vez que se comiencen a manifestar. Y ahí justamente iba a ir mi pregunta. ¿Los supuestos para poder elaborar el libro son los supuestos que tenemos hoy en día o los supuestos han ido variando de acá a 10 años, 20 años, 30, 40, 50? Porque es como meter a la licuadora, ¿no? Para que nos entiendan, un supuesto, ciertos productos sale un producto, pero si meto otros me va a salir otro. Frutos no maduros. Esa es una de las razones, si ustedes, que la metodología se ha remontado bastante en el pasado. En realidad, la producción se ha hecho con series que comienzan en 1600. O sea, tenemos 412 años de series ahorita. Para hacer el libro, lo primero que hicimos es reunir la información. Entonces hemos reunido información de la población del Perú, del Producto Bruto Interno de Perú, solamente existe oficialmente desde el 50, la hemos tenido que estimar, de índice de precios, eso no está publicado, eso va a salir en otro libro, ¿ya? Pero eso te permite tener una perspectiva, y aislar, los fenómenos a 50 años que en el Perú parecen desenvolverse alrededor de 5. Yo no voy a preguntar, Bruno, 52. En base a eso es que se han extrapolado las proyecciones. Yo no voy eso va a ir cambiando en el tiempo. A preguntar si el 2062, en caso de que pudiéramos tener un largo sueño de 50 años, encontraríamos una ciudad segura. Pero quiero saber si encontraríamos un país sin pobreza. Bueno, esto es la esperanza de todos, y uno de los temas que surge, hay un capítulo sobre pobreza del profesor Enrique Vázquez, que es un experto en el tema, y señala más bien el profesor Vázquez una serie de temas que tienen que cambiar para que tenemos un país sin pobreza. Y uno de ellos es precisamente un modelo económico que genere empleo, porque sabemos que no se supera la pobreza con programas sociales, se alivia la pobreza. Entonces, si queremos ir hacia un país en el cual hay empleo digno, necesitamos educación y necesitamos empleo decente, ¿no? Y varios capítulos abordan ese tema y el profesor Vázquez lo dice directamente, ¿no? Quisiera añadir una cosa ahí.
Si usted revisa las proyecciones hacia el 2050, el ingreso per cápita del Perú sería muy semejante al que tienen ahorita varios países europeos. O sea, en realidad el perfil demográfico del país es una economía del tamaño de España hoy día. O sea, porque vamos a tener básicamente la misma población y aproximadamente, probablemente un poquito más alto que España, alrededor de 20.000 millones de dólares per cápita. Con ese PIB per cápita es altamente probable que la pobreza no pase de 12 o 10%. O sea, si uno sigue la correlación que hay PBI con el índice de pobreza, que es el resultado que aproximadamente arrojan las estimaciones. Ahora, yo tampoco soy muy especialista en pobreza, pero, pero eso es básicamente lo que se vaticinaría, porque con ese crecimiento del ingreso per cápita vas a tener pues, una reducción. El supuesto exige cierta mejora en la educación, cierta mejora en la salud, etc. O sea, entonces, y obviamente implica reducir y ciertos cambios en la estructura regional del Perú. O sea, en realidad la demografía, lo que cambia, lo decisivo son los cambios en la demografía. ¿Qué es lo que van a alterar la estructura entre Lima y las provincias? Bueno, el comercio es el que en el titular del domingo pues hizo que todos nos quedáramos conmovidos y sobre todo apasionadamente interesados, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es lo que se quiere decir cuando se dice en 15 años puede colapsar el actual modelo económico del país? Es decir, que tenemos deficiencias, imagino. Obviamente todos los modelos tienen deficiencias. O sea, entonces lo que ocurre es que hay cierta... toda proyección económica hay que interpretarla en forma probabilística. O sea, no quiere decir que va a colapsar, sino que puede colapsar, que es una afirmación diferente. ¿Ya? Y la razón por la cual decimos eso es efectivamente porque el riesgo existe, a pesar del crecimiento que hemos experimentado en los 5 años. Lo que no sabe la gente es que ese crecimiento ya lo hemos experimentado en varias épocas de la historia del Perú. Ustedes revisan, es similar al crecimiento que experimentó el Perú entre los 50 y los 60, es similar al crecimiento que experimentó el Perú entre 1896 y 1913, es similar al crecimiento que experimentó el Perú entre 1820 y 1840, es similar al crecimiento que experimentó el Perú antes de que fuera Perú, entre 1700 o 1800, es similar al crecimiento que experimentamos entre 1580 y 1680. Entonces, en realidad, una cosa que hay que entender que largos periodos de crecimiento no son usuales en el Perú. El pasado es característico de eso. El gran problema en el Perú no es su capacidad de crecer. De hecho, el país demuestra repetidamente a lo largo de la historia que no tiene ningún problema para crecer. Lo extraño es que las tasas de crecimiento que genera el Perú son muy semejantes a las de Inglaterra. Poco sabe la gente, por ejemplo, que el Perú, en términos de Producto Bruto Interno per cápita, ha crecido desde 1820 más que Inglaterra. ¿Ya? El PIB per cápita no. ¿Ya? Entonces, la gran pregunta, si es que crecemos, ¿por qué no nos desarrollamos? No nos desarrollamos porque parece que no estamos adaptados institucionalmente a visualizar los riesgos. Nuestra economía tiene capacidad de crecer, pero también es una economía riesgosa. ¿Ya? Y riesgosa en un sentido fundamental. A lo largo de la historia hemos sido enfrentados a un conjunto de shocks que se deben a la peculiar integración que tenemos a la economía mundial y a un conjunto, y no solamente a eso, sino que hemos tenido a lo largo de nuestra historia epidemias, desastres, cambios climáticos que han afectado El gran problema es que esas recesiones que hemos experimentado no son recesiones normales. Las hemos tabulado, son comparables a los descensos que tuvo Japón o Alemania en la Primera Guerra Mundial. Son recesiones bastante fuertes que han retrasado el crecimiento del Perú 10 o 20 años. Y debido a esas recesiones es que no tenemos el ingreso per cápita de Inglaterra. Entonces, el esquema que hay que pensar, entonces hay la probabilidad, estos ciclos de ascenso y descenso en el Perú tienen una longitud aproximada de 52 años con una varianza.
Para lo cual hay que trabajar previsoriamente. Entonces, para evitar un nuevo, el gran problema, o sea, si el Perú logra evitar un nuevo descenso, ¿ya?, que es altamente probable que cuando se agoten hacia el 2000, hacia el 2028 ya se van a haber agotado las razones por las cuales el Perú está creciendo. Y ahí se va a presentar el problema de tránsito, porque ya no va a haber nuevos proyectos mineros que desarrollar, no va a haber ya no vamos a tener tanta fuerza de trabajo, etc. Entonces hay que conocer que existe ese riesgo, porque la única forma de tener una transición suave es que el gobierno tiene que hacer reformas institucionales para poder afrontarlos de ellos. Entonces y ahora lo que notamos es que básicamente la dinámica del país está demasiado concentrada. O sea, y la acción y el Estado no tiene todavía organismos que vean el riesgo de largo plazo. Algo de avance, el Banco Central no es su función. El Banco Central tiene que ver ciclos de 11 años. El Ministerio de Economía y Finanzas tiene un horizonte de 5 años. Lo que necesita el país para poder administrar esos riesgos son organismos a 20 o 30 años que proyecten esta demografía. La historia empírica del Perú da que es altamente probable que haya problemas que sea la mitad del 20. Antes no va a haber problemas. Y ese es el gran problema. Porque como los gobiernos experimentan que no hay problemas, piensan que no va a pasar nada. Que la cosa es el éxito. Entonces, cuando efectivamente se verifican, dicen, entonces, ¿qué vamos a hacer? En el momento que ya se verifica, ya no pueden hacer nada. Claro. Porque esta cosa lo tuvieron que preparar antes. Por eso, acción previsora. No solamente los gobiernos, también el sector privado, porque no es solamente el Estado que tiene que planificar, también el sector privado tiene que proyectar más allá de... Un tema mucho más frívolo y brevísimo. ¿Cuándo se presenta el libro y dónde? Este jueves 7 a las 7 de la noche en el auditorio Juan Julio Vic de la Universidad del Pacífico. Todos están bienvenidos, esperemos recibirlos. Sí, bueno, derivando la pregunta como consecuencia de la pregunta de Guido, en realidad sería muy interesante poder realizar algunas mesas redondas, porque de verdad que se trata de un trabajo excepcional, ¿no es cierto? Y amplísimo, no hemos tocado nada, por ejemplo, sobre cambio climático. Eso es para otro programa. Y educación, y en fin. Educación. Es decir, encantados, ¿no? Pensiones. Vamos a hacer un enfoque los sábados. Perfecto, excelente. ¿Ya? ¿No? Tenemos varias personas que pueden venir. Bueno, muchas gracias. Felicitaciones.